Nunca olvidaré el sonido de esa puerta rompiéndose. Era como si el hierro se partiera en dos dentro de mi pecho. Eran las 5:42 de la mañana, y el golpe seco me despertó antes de que pudiera entender lo que estaba pasando. Gritos, pasos pesados, linternas cegando mis ojos. Immigration, ICE, no se mueva. Escuché mi nombre completo, pronunciado con ese acento extraño que solo tienen los oficiales. En ese instante, supe que mi vida había terminado. Y lo peor no fue ver las armas apuntando hacia mí. Lo peor fue verla a ella, mi esposa, parada en la esquina del pasillo con la bata puesta, el cabello recogido y los brazos cruzados. No gritó, no lloró, solo me miró como si no me conociera. Quise preguntar algo, pero la voz se me quebró. Ella desvió la mirada justo cuando uno de los agentes me apretó las muñecas con las esposas. Sentí el metal frío contra mi piel, el zumbido del aire acondicionado, el olor a café viejo que aún flotaba en la cocina. Todo era real. Todo era una trampa perfectamente ejecutada. Intenté moverme, pero me empujaron contra la pared. Uno de ellos me dijo, tenemos una denuncia registrada. Dicen que usted está aquí ilegalmente y que ha usado documentos falsos. Yo sabía que era mentira. Sabía quién la había inventado. Mi mente intentó buscar una explicación lógica. Recordé cada conversación de los últimos meses, cada mirada, cada palabra que había pasado por alto. Tranquilo, amor. Todo va a salir bien. Me había dicho la noche anterior mientras me servía la cena. Me habló con calma, me tocó el hombro y luego se fue a dormir temprano. Pensé que estaba cansada. No imaginé que era su despedida. Cuando me subieron al vehículo, vi mi casa por última vez a través del cristal empañado. Esa casa que había pintado con mis propias manos, donde cada pared tenía el sudor de mis turnos dobles y las horas extras que nadie pagó. En el asiento delantero, un agente hablaba por radio. Yo apenas escuchaba. Mi cabeza seguía girando hacia la ventana buscando su rostro. Y ahí estaba, de pie frente a la puerta, sin lágrimas, con una serenidad que me heló la sangre. No dijo adiós, solo cerró la puerta lentamente, como si sellara mi destino con ese simple gesto. El trayecto hasta el centro de detención fue un silencio interminable. Intenté respirar, pero el aire se sentía pesado, como si cada inhalación cargara el peso de todos mis errores. Me pregunté en qué momento perdí el control de mi propia vida, en qué momento dejé de ver las señales, porque ahora todo tenía sentido. Las llamadas que no contestaba, el dinero que desaparecía de la cuenta, las discusiones que terminaban con un «no confías en mí». Ella había construido esta mentira paso a paso, y yo, ciego de amor, le había ayudado. Cuando llegamos, me bajaron con otros hombres. Nadie hablaba. Solo se oían los pasos sobre el cemento y el chirrido de una puerta metálica. Me tomaron huellas, me quitaron los cordones de los zapatos, el cinturón y el celular. Un guardia me dijo que esperara en una banca. Las luces blancas me hacían doler la cabeza. En la pared había un reloj que marcaba las 6:10. Pensé en mi madre, en México, esperando mi llamada como todos los domingos. No sabía que su hijo ya era un número más en una lista del ICE. Esa mañana aprendí algo que nunca imaginé. El amor puede ser más cruel que cualquier ley, porque no fue el sistema el que me traicionó primero, fue ella. Y mientras me quedaba allí sentado, con las manos frías y los ojos secos, entendí que esa mujer que un día me prometió amor eterno acababa de firmar mi sentencia. Me dieron una manta gris y me llevaron a una celda con otros 6 hombres. Uno de ellos me miró y dijo en voz baja, «Te delató alguien cercano, ¿verdad?» No respondí. Solo cerré los ojos y asentí, porque en el fondo ya no quedaban dudas. El enemigo dormía en mi cama, comía en mi mesa y usaba mi apellido, y mientras escuchaba el eco de las puertas cerrándose, juré que algún día iba a descubrir por qué lo hizo. Cuando llegué a Estados Unidos en 2006, tenía 27 años y una mochila con más fe que ropa. Recuerdo que crucé por Arizona, caminando 3 noches enteras con un grupo de hombres que no conocía. El desierto no tiene piedad. El calor de día quema como hierro, y el frío de noche te hace temblar hasta que el cuerpo se rinde. Pero lo logré. Llegué a Los Ángeles con los pies sangrando y un corazón que latía solo con la esperanza de empezar de nuevo. Mi esposa, entonces mi novia, me esperaba allá. Se llamaba Daniela. Tenía una sonrisa dulce, de esas que hacen creer que todo vale la pena. Los primeros meses fueron duros. Dormíamos en un cuarto pequeño que alquilábamos por $400 en el este de LA. Ella trabajaba en una panadería y yo conseguí empleo en una construcción en Downey. Trabajaba 12 horas diarias, a veces 14, y los fines de semana hacía entregas en un camión prestado. No tenía papeles, pero tenía propósito. Cada dólar que ganaba era una promesa: construir algo juntos, ahorrar, traer a mi madre. Ella decía que no importaba lo que comiéramos, mientras siguiéramos juntos, y yo le creí. Recuerdo que en 2009, cuando por fin pudimos mudarnos a un apartamento mejor, lloré al ver la cocina. Tenía azulejos nuevos y un refrigerador grande que ella llenó con frutas. «Esto ya es un hogar», me dijo.
Yo no sabía que años después esa misma cocina se convertiría en el escenario de mi destrucción. Pero en ese tiempo todo era amor, o al menos lo parecía. Los domingos cocinábamos juntos. Ella preparaba enchiladas verdes, yo ponía música de Vicente Fernández, reíamos, soñábamos. Me decía que quería tener hijos conmigo, que los llamaríamos Mateo y Luna, y yo imaginaba sus rostros antes de dormir. En 2011 me ofrecieron un trabajo estable en una empresa de mantenimiento. Ganaba $2,200 al mes, más horas extras. No era mucho, pero para alguien sin papeles era un milagro. Empecé a enviar dinero a México, $300 cada mes para mi madre, y el resto lo ahorrábamos en una cuenta conjunta. Daniela decía que quería invertir en un terreno, construir una casa allá, por si algún día regresábamos. Me pareció buena idea. Era nuestro sueño compartido. No imaginé que el terreno estaría solo a su nombre, ni que cada transferencia sería una piedra más en la casa de mi propio engaño. Vivíamos con austeridad, no teníamos lujos, pero teníamos paz, o eso creía. Ella siempre llevaba el control de las finanzas. Decía que era más organizada que yo. Y era cierto. Guardaba cada recibo, anotaba cada gasto. Me hacía sentir seguro. Recuerdo que una vez, cuando un amigo me advirtió que no pusiera todo a nombre de ella, me reí. No seas desconfiado, hermano, le dije. No todas las mujeres son iguales. Él solo me miró y respondió. Ojalá tengas razón. Los años pasaron rápido. En 2015 obtuvimos un auto viejo, un Honda Civic gris que lavaba cada domingo como si fuera nuevo. Íbamos a misa los sábados y a comer tacos después. Ella conocía a todos en la iglesia, siempre sonreía, siempre atenta. Todos decían que éramos la pareja perfecta. Pero la perfección no existe, y cuando alguien intenta fingirla demasiado, hay algo detrás. A veces la notaba distante, mirando su teléfono en silencio, o apagando la pantalla cuando me acercaba. Me decía que eran cosas del trabajo. Yo no insistía. No quería arruinar lo que tanto me había costado construir. Recuerdo con claridad el invierno de 2018. Había trabajado 16 días seguidos, sin descanso, reparando un sistema de calefacción en Pasadena. Llegué a casa con las manos partidas por el frío y un sobre con $980 en efectivo. Ella me abrazó, me dio las gracias y dijo que lo pondría en la cuenta de la casa. Yo me duché, cené y me dormí sin pensar en nada más. No sabía que ese dinero, como tantos otros, iba directo a un plan que se formaba detrás de mis espaldas. A veces pienso en esos años como un sueño que nunca fue mío. Yo vivía convencido de que el amor bastaba para sobrevivir, que el sacrificio tenía sentido. Pero los cimientos de mi vida estaban construidos sobre una mentira que aún no conocía. Y aunque el corazón me decía que algo no encajaba, el cansancio y la esperanza me mantenían ciego. Todo parecía estable, hasta el día en que ella cambió la forma en que me miraba. Una mirada que ya no tenía ternura, sino cálculo. Fue entonces cuando la historia empezó a torcerse, silenciosamente, como una grieta que crece sin que la notes. Durante años, enviar dinero a México fue mi forma de medir el amor. Cada transferencia era un pedazo de mi cuerpo, una semana de sudor y cansancio empaquetada en billetes que cruzaban la frontera. Al principio lo hacía con orgullo. Me gustaba ver a mi madre feliz al teléfono, contarle que ya teníamos una cuenta conjunta, que Daniela y yo estábamos construyendo una casa en su pueblo natal. Dios los bendiga, hijo, me decía ella. Esa mujer te está ayudando a salir adelante. Yo asentía y sonreía, creyendo que estaba casado con la compañera perfecta. En 2012 comenzamos a enviar entre $400 y $500 al mes. Daniela era quien administraba todo desde su celular. Cada vez que le pedía el comprobante, me mostraba una foto del recibo y decía, mira, ya está hecho. Yo confiaba. No había razón para dudar. A veces me pedía más de lo acordado. Faltó para los materiales, amor. El albañil subió el precio. Mi primo está ayudando a supervisar la obra. Y yo, sin pensar, le entregaba todo. En total, entre 2012 y 2018, enviamos más de $35,000. Ese número lo sé ahora, porque lo vi en los reportes bancarios que el abogado me mostró años después, cuando ya todo había explotado. Recuerdo la primera vez que vi fotos de la casa. Me las mostró en su teléfono. Un terreno grande, con paredes de ladrillo rojo y una estructura a medio terminar. Dijo que era nuestra inversión para el futuro, el lugar donde criaríamos a nuestros hijos. Me emocioné. Algún día pondremos un árbol en el patio, le dije. Sí, respondió sonriendo. Pero su sonrisa no era la misma de antes. Tenía algo ensayado, algo que aprendí a reconocer mucho después. Con el paso de los años, empecé a notar cosas pequeñas. Cuando llamaba a México, mi madre decía que nunca había visto la casa, que escuchaba rumores, pero no sabía la dirección exacta. Daniela se molestaba cuando le preguntaba, ¿no confías en mí? Todo está a mi nombre porque tú no tienes papeles. ¿Ya lo olvidaste? Tenía razón. No tenía papeles. No tenía voz legal. Así que callaba. Era más fácil creer que todo marchaba bien.
En 2016, una de mis primas viajó a México y le pedí que tomara fotos del terreno. Cuando volvió, me dijo que había pasado por la dirección que Daniela me había dado, pero no encontró ninguna casa, solo un lote vacío. Le pregunté si estaba segura. Me juró que sí. Esa noche confronté a Daniela. Ella se enfadó, lloró, dijo que mi familia me llenaba la cabeza de mentiras. Me pidió perdón por perder la dirección exacta, que todo estaba bajo control, que no volviera a dudar de ella. Me abrazó con fuerza y su llanto me desarmó. Le creí, otra vez. Pero la desconfianza ya había germinado. Empecé a mirar su teléfono cuando lo dejaba sobre la mesa. Vi mensajes encriptados, contactos guardados sin nombre. Una vez le pregunté quién era A. Me dijo que era su prima. Lo dejé pasar. No quería convertirme en ese hombre celoso que vigila a su esposa. Pero algo dentro de mí sabía que el dinero que enviábamos no estaba construyendo ningún hogar. Estaba construyendo una mentira. A finales de 2018, cuando cambiamos de empleo y yo comencé a trabajar en un taller de reparaciones, Daniela insistió en vender el carro viejo y guardar el dinero para los papeles. Dijo que tenía un conocido que podía ayudar con un trámite de residencia. Me pidió firmar unos documentos para autorizar movimientos en la cuenta. Firmé sin leer, porque la confianza se había vuelto mi peor hábito. Un año después, al revisar mi correo, encontré un aviso bancario. La cuenta estaba vacía. No había rastros del dinero, solo movimientos hacia otra cuenta a su nombre. Me enfurecí, pero ella lo explicó todo con naturalidad. Dijo que había cambiado de banco para evitar impuestos, y lo peor es que lo creí. Mi lógica siempre buscaba proteger la ilusión, no descubrir la verdad. El día que la máscara cayó fue una mañana de abril. Recibí una llamada de un amigo en México. Oye, hermano, ¿tú sabías que Daniela vino hace 2 meses? La vieron con otro hombre, diciendo que la casa era de ellos. Me quedé helado, no podía hablar. Solo escuchaba el eco de sus palabras. Daniela nunca me dijo que había viajado. Me había dicho que su tía estaba enferma, que necesitaba dinero para mandarle medicinas. Todo encajaba, pero de la manera más cruel. Esa noche la confronté. No gritamos, no hubo violencia, solo silencio. Ella me miró con los ojos secos y dijo, no tengo por qué darte explicaciones. Fue la primera vez que la vi sin miedo, sin culpa, sin amor. Desde entonces, todo empezó a deteriorarse. Su forma de hablar, su manera de mirarme, incluso la forma en que caminaba por la casa. Era como si ya no viviera conmigo, sino conmigo y contra mí. Yo seguía trabajando, pagaba las cuentas, cocinaba, hacía todo para mantener la normalidad, pero ya sabía que algo se había roto. No sabía qué ni cómo, pero sentía que cada dólar que envié fue una piedra en la tumba de mi confianza. Y aunque aún no lo sabía, ella ya estaba preparando el golpe final, el que borraría de un solo movimiento todo lo que yo había construido durante más de una década. Todo comenzó con algo tan pequeño que casi no lo noté. Una noche, mientras cenábamos, Daniela no levantó la vista del teléfono en toda la comida. El sonido de las notificaciones llenaba el silencio. Antes, cuando la miraba, encontraba ternura. Ahora solo había distancia. Me sonrió de forma forzada, una sonrisa que no alcanzó los ojos. Fue entonces cuando sentí por primera vez que ya no era parte de su mundo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de esos pequeños gestos que anuncian la tormenta. Su perfume cambió, su voz se volvió más seca, y cada vez que me acercaba, parecía buscar una excusa para levantarse y alejarse. Estoy cansada, tengo dolor de cabeza, no empieces con tus celos. Esas frases se convirtieron en su escudo. Y yo, con el corazón entre las manos, seguía fingiendo que todo estaba bien, porque en el fondo todavía quería creer que el amor podía sobrevivir al silencio. Recuerdo una noche de septiembre de 2019. Había trabajado 16 horas seguidas. Cuando llegué, la casa estaba en penumbra y ella, sentada frente a la computadora. Me acerqué para besarla, pero cerró la pantalla con rapidez. ¿Qué escondes?, le pregunté, medio en broma. Nada que te importe, respondió sin mirarme. Esa frase se me quedó clavada en la mente. Nada que te importe. ¿Cuántas mentiras caben en 4 palabras? Al día siguiente, noté que ya no usaba su anillo de matrimonio. Me dijo que se le había perdido en el trabajo. No insistí. Yo también había perdido algo, pero no un anillo. Había perdido la certeza de que era amado. Desde entonces, cada conversación era una batalla invisible. Me hablaba con frialdad, como si cada palabra fuera un trámite. Cuando la abrazaba, su cuerpo permanecía inmóvil. Una vez la escuché hablando por teléfono en voz baja. Dijo, sí, ya está casi listo. Él no sospecha nada. Mi sangre se heló. No quise creer lo que oía. Me encerré en el baño y lloré en silencio, sin saber si lloraba por miedo o por vergüenza. Intenté recuperarla. Le propuse unas vacaciones, un fin de semana lejos de todo. Me dijo que no podía, que estaba muy ocupada. ¿Ocupada en qué?, pregunté. En cosas que tú no entenderías. Desde ese día empecé a entenderlo todo, aunque no quería admitirlo. Su frialdad no era casualidad.
Era el cálculo de alguien que ya planeaba su salida. El cambio en su mirada era lo más doloroso. Ya no me veía como a su esposo, sino como a un estorbo. Cuando hablábamos, sus ojos se movían como si buscaran una salida invisible detrás de mí. Una noche, al intentar tomar su mano, la retiró con una mueca de asco. «No hagas eso», me dijo. «¿Hacer qué?», pregunté confundido. «Actuar como si aún fuéramos felices». Esas palabras me destrozaron. Ni siquiera intentó disimular. Los días se volvieron largos, las noches eternas. Me refugiaba en el trabajo, en las herramientas, en el ruido de los motores que me impedía pensar. Pero al llegar a casa, el silencio me golpeaba otra vez. La encontré varias veces revisando papeles, hablando por teléfono en el patio, siempre bajando la voz cuando me acercaba. Una tarde, al revisar la basura, vi una copia de mi pasaporte mexicano con anotaciones al margen. Había una línea subrayada, sin estatus legal. El estómago se me encogió. Me quedé quieto, con el papel temblando en mis manos. No entendía nada, pero algo dentro de mí gritaba que debía correr. Esa noche no pude dormir. Imaginé escenarios, posibilidades, excusas. Pensé que quizás planeaba divorciarse o irse con otro hombre, pero la verdad era mucho más oscura. Ella no quería simplemente dejarme, quería borrarme, quería quedarse con todo, incluso con mi nombre. En noviembre, encontré una carta en el buzón dirigida a ella. No suelo abrir correspondencia ajena, pero algo me empujó a hacerlo. Era de un despacho legal. Decía, proceso de propiedad y residencia. Mi mente se nubló. Le pregunté al día siguiente qué era. Dijo que era solo un trámite migratorio. Pero la palabra propiedad me quemaba en los labios. ¿Qué tenía que ver eso con migración? El último vestigio de amor desapareció una noche cuando la escuché hablar en voz alta, creyendo que yo dormía. Dijo, ya no aguanto verlo. Quiero que esto termine de una vez. Y luego, con una calma escalofriante, sí, lo denunciaré. Tengo todo listo. Me levanté sin hacer ruido. Me quedé parado en la oscuridad, observándola mientras hablaba. En ese momento lo entendí todo. No era solo una traición. Era una ejecución lenta, fría, planificada. Su mirada, la misma que un día me hizo creer en el amor, ahora era la de alguien que ya había firmado mi sentencia. Desde entonces, cada palabra suya sonaba como una amenaza velada, cada caricia fingida como una despedida, y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, supe que el final ya estaba escrito. Fue a comienzos de 2020 cuando Daniela se acercó a mí con una voz suave, como si nada hubiera pasado, como si aún fuéramos la pareja de antes. Había preparado café y me esperaba sentada en la mesa. Esa calma me descolocó. «Necesito pedirte algo importante», dijo, mientras giraba lentamente la taza entre sus manos. La luz de la mañana entraba por la ventana, y por un momento creí que tal vez quería reconciliarse, que todo lo que había sentido eran exageraciones mías, pero no. Su pedido fue el primer golpe visible de una trampa que ya estaba cerrándose. Me explicó que una amiga suya, que trabajaba en un despacho de inmigración, había encontrado una oportunidad para regularizar mi estatus. «Solo necesito que firmes unos documentos», dijo. «Yo me encargo de todo lo demás, pero tiene que estar a mi nombre para que no levante sospechas». Dudé. Algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo, pero su tono era tan convincente que mis miedos se disolvieron. «Confía en mí, por favor», añadió, mirándome con esos ojos que tantas veces usó para calmarme. Le pedí ver los papeles, pero me dijo que aún no estaban listos. «Son solo formularios de rutina, no te preocupes». Pasaron 2 semanas y volvió con un sobre. Adentro había documentos impresos con sellos y terminología legal que no entendía. Me señaló dónde debía firmar. «Aquí, aquí y aquí». Le pregunté de nuevo qué era exactamente. «Es una autorización para que pueda representarte, nada más». Respiré hondo y firmé. Esas 3 firmas fueron mi sentencia. Durante los meses siguientes, su comportamiento cambió otra vez. Ya no era fría, sino extrañamente amable. Me cocinaba, me llamaba al trabajo, incluso me besaba al despedirme. Parecía haber vuelto a ser la mujer que amé, y yo, tonto, pensé que tal vez las cosas estaban mejorando. Pero cada gesto era parte de su guión. Ella ya sabía lo que venía, y su amabilidad no era amor, era despedida. Un día me pidió que transfiriera todos nuestros ahorros a su cuenta para unificar la información del trámite migratorio. Dijo que los abogados necesitaban ver una sola cuenta familiar. Me negué al principio, pero insistió. «Es solo temporal, no seas desconfiado». Al final lo hice. Transferí casi $12,000, el fruto de años enteros de sacrificio. Esa fue la última vez que vi mi dinero. Poco después empezó a hablar de mudarse, de buscar una casa más grande, por si el proceso migratorio nos obliga a cambiar de dirección. Todo sonaba lógico, pero en cada frase había una sombra. Cuando le pedí que me dejara revisar los correos del supuesto despacho legal, me dijo que no tenía acceso porque era confidencial. Me sentí inútil, como un invitado en mi propia vida.
El pedido imposible llegó una noche de mayo. Había cocinado, encendió velas, puso música suave. Todo era sospechosamente perfecto. En medio de la cena, me miró a los ojos y me dijo: necesito que declares que llegaste aquí con una visa vencida, no por la frontera. Me quedé paralizado. ¿Por qué querrías que mienta? Ella tomó mi mano y respondió: porque si lo haces, puedo presentarte como dependiente mío. Así obtendrás residencia. Su voz era dulce, pero sus ojos estaban vacíos. Le dije que eso podía complicar las cosas, que no tenía sentido. Entonces cambió el tono. ¿No confías en mí? Después de todo lo que he hecho por ti. Me sentí culpable, como si fuera el villano por dudar de ella. Esa fue su habilidad más peligrosa, hacerme creer que su manipulación era amor. Los días siguientes fueron una tortura emocional. Cada vez que me negaba, lloraba, gritaba, me culpaba por no querer asegurar nuestro futuro. Una noche incluso dijo: si no haces esto, no sé cuánto más podré soportar esta vida contigo. Esa frase me perforó. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en los años de trabajo, en los sueños que creía compartidos. Cedí otra vez. Le dije que haría lo que ella quisiera, pero que necesitaba tiempo. Cuando al fin acepté firmar la declaración, ella actuó como si me hubiera perdonado por algo. Me abrazó con fuerza, y por un momento sentí alivio. No sabía que acababa de darle la herramienta legal que necesitaba para destruirme. Esa declaración fue la pieza final de su plan. Un mes después, noté que su teléfono sonaba a menudo con números desconocidos. Decía que eran del abogado. Una tarde, mientras se duchaba, revisé sus mensajes. Encontré conversaciones con alguien identificado como Oficina Ice Contact. Decía: todo listo. Él firmó. Cuando quiera lo activamos. El aire se me fue del cuerpo. Cerré el teléfono. Me quedé sentado en la cama mirando el vacío. Quise gritar, huir, hacer algo, pero el miedo me paralizó. A la mañana siguiente, ella actuó con normalidad, como si no existiera nada fuera de su rutina. Me miró y dijo: tranquilo, pronto todo esto terminará. Y tenía razón. Todo terminó, solo que no como yo imaginaba. El día que descubrí la verdad, no hubo gritos ni escándalos. Fue una tarde cualquiera, un martes gris, de esos en que el cielo parece presagiar algo. Volví del trabajo más temprano porque el taller había cerrado por una auditoría sorpresa. Cuando llegué, el auto de Daniela no estaba. Entré, dejé las llaves sobre la mesa y vi un sobre en el sofá. Tenía mi nombre escrito con su letra. Lo abrí pensando que sería alguna nota o un recibo, pero dentro había copias de documentos oficiales, mi declaración firmada, la supuesta solicitud migratoria y una carta con el membrete del Department of Homeland Security. En la última página, mi propio nombre aparecía asociado a una denuncia anónima. Me temblaron las manos. Volví a leer el párrafo subrayado. El individuo ingresó al país de manera ilegal y ha permanecido bajo identidad falsa, residiendo en Los Ángeles, California. La descripción era exacta. Mi dirección, mi empleo, hasta el modelo de mi coche, era una denuncia interna. Y en la esquina inferior, en letras pequeñas, el nombre de contacto: D. Hernández. Daniela Hernández. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo giraba. Quise negarlo, decirme que era una coincidencia, que alguien había usado su nombre. Pero dentro del sobre había más: recibos bancarios, copias de transferencias, documentos de propiedad. Todo estaba a su nombre. Todo lo que había sido nuestro era legalmente de ella. La casa, la cuenta, el auto, incluso mis ahorros. Era un plan tan meticuloso que supe que no era impulsivo. Lo había planeado durante años. Me senté en el sofá con los papeles sobre las rodillas. No podía llorar. Sentía un hueco en el pecho, una especie de vacío que dolía más que cualquier golpe. En ese momento, la puerta se abrió. Daniela entró con una bolsa de compras. Me vio y se detuvo. Su rostro no mostró sorpresa. Solo suspiró y dijo: «Así que lo descubriste». No supe qué decir. «¿Por qué?», logré murmurar. Ella dejó la bolsa en la mesa y respondió con una calma inhumana: «Porque estoy cansada. Porque esta vida no era lo que prometiste. Porque merezco algo mejor». No gritó, no lloró. Solo hablaba como si estuviera discutiendo un contrato, no destruyendo una vida. «Todo esto lo hiciste tú, por confiar demasiado», añadió, mientras me miraba con esa mezcla de desprecio y superioridad que nunca antes había visto en sus ojos. Intenté acercarme, pedirle explicaciones, pero dio un paso atrás. «No te acerques», dijo. «No quiero problemas. Solo entiende que esto ya no tiene arreglo». Quise decirle que la amaba, que podía perdonarla, que podíamos empezar de nuevo, pero sus palabras me cortaron. «Tú no entiendes. Ya hablé con ellos. Mañana vienen por ti». Esa frase fue una bala directa al alma. «¿Qué quieres decir?», le pregunté temblando. «Que hice lo correcto», respondió. «Denuncié tu situación migratoria. Es lo mejor para los dos.
Tú no puedes seguir viviendo así, escondido, y yo no puedo seguir arrastrando tus mentiras. Me quedé sin aire. ¿Tú... ¿Tú me denunciaste a Alice? Ella asintió. Sí, lo hice hace semanas. Ya está en proceso. No te preocupes, será rápido. No recuerdo haber sentido tanto miedo en toda mi vida. Era una mezcla de traición, humillación y rabia. Todo lo que había trabajado durante 14 años se desmoronaba frente a mí, y la persona que dormía a mi lado cada noche era la que sostenía la pala. Intenté salir de la casa, pero ella bloqueó la puerta. No hagas una locura, dijo. Si intentas escapar, solo empeorarás las cosas. Además, ya no tienes a dónde ir. Y tenía razón, no tenía nada. Todo estaba a su nombre. Cada papel, cada cuenta, cada memoria compartida, todo pertenecía a ella legalmente. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con la mente en blanco, escuchando sus pasos por el pasillo. Cada ruido me hacía pensar que vendrían en cualquier momento. A las 4 de la mañana, escuché su voz en el teléfono. Sí, todo listo, él está aquí, dijo en voz baja. Ahí supe que ya no tenía salida. Cuando salió al trabajo, reuní lo poco que me quedaba, mi pasaporte vencido, una foto de mi madre y los $80 que había escondido en un cajón. Salí sin mirar atrás. Caminé sin rumbo por las calles vacías hasta que amaneció. Sentía el cuerpo entumecido, la mente atrapada en una sola pregunta. ¿Cómo se puede destruir a alguien con tanta calma? Esa tarde fui a buscar ayuda a un amigo del taller. Le conté lo que pasaba, me ofreció un sofá para dormir y un consejo. No vuelvas a esa casa. Ella ya decidió tu final. Tenía razón. Lo supe por las noticias 2 días después. En mi antigua dirección, el ICE había hecho una redada. Buscaban a un ciudadano mexicano denunciado por fraude migratorio. Yo. Y aunque logré esconderme por unos días, ella ya había hecho suficiente para que el destino me alcanzara. Los días siguientes a la traición fueron una niebla espesa. Dormía poco, comía casi nada y vivía con el miedo pegado al cuerpo. Me refugié en el sofá del taller donde trabajaba, tratando de aparentar normalidad, pero el miedo tiene olor y los demás lo huelen. En mi rostro ya no quedaba rastro del hombre que había cruzado el desierto con esperanza. Cada vez que sonaba una sirena en la calle, mi corazón se detenía. Sentía que en cualquier momento alguien diría mi nombre. El golpe llegó un jueves. El jefe del taller me llamó a su oficina. Tenía el rostro tenso, los ojos evitando los míos. Miguel, necesito hablar contigo. Me senté sin decir palabra. Él respiró hondo antes de continuar. Recibimos una notificación del Departamento de Trabajo. Están revisando los documentos de todos los empleados. Me piden verificar tu estatus. Sentí como la sangre se me iba del cuerpo. Intenté mantener la calma. Debe ser un error, dije, pero él ya lo sabía. Mira, te aprecio. Eres uno de los mejores trabajadores que he tenido, pero no puedo arriesgar el negocio. Dicen que si no colaboro, podrían cerrar el taller. Me quedé mudo. En la mesa había una copia impresa del aviso. La carta mencionaba mi nombre completo, dirección y número de teléfono. Todo coincidía. Todo lo que solo alguien muy cercano podía haber entregado. Intenté hablar, pero la voz no salía. Te pagaré lo que te debo, más una semana extra, añadió el jefe. Pero tienes que irte hoy mismo. Salí del taller con el cheque en el bolsillo y el alma en ruinas. Afuera llovía y cada gota me recordaba los años que había pasado ahí, trabajando sin descanso, soñando con una vida que ya no existía. Caminé sin rumbo por las calles mojadas, recordando los inicios, los turnos dobles, los días en que Daniela me llevaba comida al trabajo, cuando aún parecía amarme. Todo se había convertido en ceniza. Esa noche regresé al pequeño cuarto donde me hospedaba desde que me fui de casa. Era una habitación alquilada en el sótano de una familia salvadoreña. Me miré en el espejo y casi no me reconocí. Ojeras profundas, barba crecida, los ojos vacíos. Lloré, no de tristeza, sino de impotencia. Era una vida entera borrada por una mentira. Al día siguiente intenté llamar a Daniela. Necesitaba entender, aunque fuera por última vez. Contestó con voz tranquila, casi indiferente. ¿Qué quieres?, preguntó. Solo dime por qué lo hiciste. Silencio. Luego, con una frialdad que jamás olvidaré, dijo, porque pude. Esas 2 palabras me destruyeron más que cualquier golpe. Tú no eres nadie aquí, Miguel, ni legal, ni moralmente. Todo lo que tenías me pertenecía desde el principio. Solo no te habías dado cuenta. Colgué el teléfono y grité tan fuerte que los vecinos golpearon la pared. Sentí ganas de desaparecer, de no volver a sentir nada. Pero algo dentro de mí seguía resistiendo. Tal vez el instinto, tal vez la esperanza terca que me había traído a este país. Una semana después, la redada me alcanzó. Salía de una tienda con un café en la mano cuando vi 2 camionetas blancas estacionadas en la esquina. No tuve tiempo de correr. Escuché mi nombre, gritos, pasos rápidos. ¡Ice! ¡Hands up! El vaso cayó al suelo y el líquido caliente me quemó las manos.
Intenté explicar, pero no escuchaban. Uno de los agentes me esposó mientras otro revisaba mis bolsillos. Tenemos una orden de detención en tu nombre, dijo. Mientras me subían al vehículo, miré alrededor buscando rostros conocidos, alguien que pudiera darme una palabra de consuelo. Nadie. Solo vi el reflejo de mi rostro en la ventana, empapado por la lluvia. En el trayecto hacia el centro de detención, pensé en los últimos meses, en cada detalle que había ignorado, las llamadas misteriosas, los papeles, el cambio en su mirada. Todo cobraba sentido. Daniela no solo me había traicionado, me había borrado de su historia. En la entrada del centro, el oficial revisó mi expediente. Tu caso ya está abierto, me dijo. Hay una denuncia de hace semanas, firmada y verificada. Yo sabía de quién era. No respondí. Me senté en una silla metálica mientras el reloj marcaba las 2:37 de la tarde, el mismo horario en que solía almorzar con ella los sábados. Me dieron una bolsa con mis pertenencias, un cinturón viejo, el pasaporte vencido y los $80 que llevaba encima. Me asignaron un número y una celda. No era un nombre lo que tenían en la lista, sino un código. Y mientras escuchaba el eco de la puerta cerrándose tras de mí, supe que lo había perdido todo. El trabajo, el hogar, el amor y la dignidad. Esa noche, recostado sobre una colchoneta delgada, entendí que el verdadero golpe no era la cárcel ni la deportación. Era haber confiado ciegamente en alguien que me miraba a los ojos mientras afilaba el cuchillo. No recuerdo exactamente el momento en que dejé de ser un hombre y me convertí en un número, pero sé que fue dentro de aquel vehículo blanco, con las manos esposadas y la mirada perdida en el reflejo de mi propia desgracia. El sonido del motor era lo único constante, un rugido grave que acompañaba el silencio entre los agentes. Nadie hablaba. Solo el crujir del asiento y el golpeteo del metal me recordaban que aún estaba vivo. Afuera, Los Ángeles pasaba frente a mí como un sueño que se desvanecía. Las calles que había limpiado, los edificios que había reparado, los parques donde había reído con Daniela. Todo se alejaba, como si nunca me hubiera pertenecido. Al llegar al centro de detención, el aire tenía otro peso. Olía a cloro, a sudor y a miedo. Me hicieron bajar junto a otros hombres. Algunos eran jóvenes, otros mayores, todos con la misma expresión de resignación. Un oficial nos ordenó formar una fila. Nos quitaron los cordones, los cinturones, los documentos. Me entregaron un uniforme gris con un número bordado. From now on, that's you, dijo el guardia señalando mi pecho. Ese número sería mi nombre durante los próximos meses. El primer día fue una mezcla de interrogatorios y formularios interminables. Me preguntaron cómo había entrado al país, si tenía familia, si alguna vez había sido arrestado. Respondí con la verdad, aunque en sus ojos veía que la verdad ya no importaba. Para ellos, todos éramos iguales, rostros cansados y acentos rotos. Nos clasificaban como quien ordena mercancía. En un momento, un oficial mencionó mi caso específico. You have a domestic report, right? Preguntó. Asentí sin entender. Yeah, signed by your wife. She says you falsified your papers. Mi estómago se contrajo. No era una sospecha, era una confirmación oficial. Daniela no solo había mentido, lo había hecho formalmente, legalmente, fríamente. La celda era un rectángulo helado con literas metálicas y una luz que nunca se apagaba. Compartía el espacio con 6 hombres más, un hondureño llamado Samuel, un cubano que no hablaba con nadie, y un salvadoreño que lloraba todas las noches rezando por su hijo. En ese lugar no había tiempo, solo rutinas. Desayuno a las 6, recuento a las 8, almuerzo a las 12, silencio hasta la cena. Lo único que mantenía viva mi mente era la necesidad de entender cómo había llegado hasta ahí. Una tarde, durante el recuento, Samuel me preguntó en voz baja, ¿quién te entregó? No pude responder. Lo supe, pero no quería pronunciarlo. Decir su nombre era aceptar que mi vida entera había sido una mentira. La persona que más amaba, dije finalmente. Él bajó la cabeza. A veces el enemigo duerme en tu cama, hermano. Las noches eran lo peor. El ruido metálico de las puertas, los sollozos de los recién llegados, los murmullos de quienes soñaban en otros idiomas. Cerraba los ojos e intentaba recordar algo feliz. La risa de mi madre, el olor de la lluvia en mi pueblo, el sonido de Daniela cantando mientras cocinaba. Pero esos recuerdos, que antes me daban consuelo, ahora eran cuchillos. Todo lo que había sido hermoso se había convertido en veneno. Pasaron los días y llegó el turno de la primera audiencia. Me llevaron esposado a una sala con paredes blancas. Frente a mí, un juez miraba papeles y hablaba con un intérprete. Mi abogado de oficio apenas conocía mi caso. «Tienes una denuncia fuerte», me dijo. Ella presentó pruebas de fraude migratorio y una declaración jurada. Tendremos que demostrar que es falsa. Le pregunté si eso era posible. Me miró con cansancio. Depende de si tienes algo que la contradiga. Bajé la cabeza. Todo lo que tenía estaba en su poder.
los documentos, las cuentas, incluso mi nombre. Durante la audiencia, escuché mi historia contada por otros labios, convertida en una acusación. El sujeto ingresó de manera irregular en 2006, utilizó información falsa para conseguir empleo y fue denunciado por su cónyuge al descubrir sus actividades ilegales. Cada palabra era una daga. Nadie mencionó los años de trabajo, los impuestos pagados, el dinero enviado a mi madre, los sacrificios silenciosos. Solo la palabra ilegal flotaba sobre mí, repitiéndose como una sentencia. Cuando terminó, me devolvieron a la celda. Me senté en la esquina y no hablé por horas. Pensaba en todo lo que había perdido, pero sobre todo en cómo el amor puede transformarse en arma. Daniela había aprendido a usar mis propios actos de amor como evidencia contra mí. Los depósitos, las firmas, las declaraciones, todo servía para sostener su mentira. Una mañana, un guardia me llamó. «Tienes una visita». Caminé con las manos esposadas por el pasillo helado. Pensé que sería mi abogado, pero al entrar a la sala la vi. Daniela, sentada al otro lado del vidrio, impecable, con el cabello recogido y una blusa blanca. No parecía nerviosa. Me miró a los ojos y sonrió levemente. Tomó el teléfono del muro y me dijo: «Solo vine a verte. Quería que supieras que hice lo correcto». Quise gritar, romper el vidrio, pedirle una explicación, pero la voz no me salía. Ella siguió hablando con calma. «Esto te servirá para empezar de nuevo, en México, donde perteneces». Me quedé en silencio. No había odio suficiente para igualar lo que sentía. Cuando colgó el teléfono, solo dijo: «Cuídate». Y se fue sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi. Cuando regresé a la celda, Samuel me miró y dijo: «¿Ya entiendes?». Asentí. «Sí», respondí, «ya entiendo». En ese instante dejé de sentir miedo. Algo dentro de mí murió, pero algo también despertó. Ya no era un hombre esperando justicia. Era alguien dispuesto a sobrevivir, aunque fuera desde las ruinas. Los días en el centro de detención dejaron de tener nombre. Ya no sabía si era lunes o viernes, si afuera llovía o si el sol seguía saliendo. El tiempo se volvió una sombra que se arrastraba sin fin. En la celda, las voces se mezclaban con los rezos, los murmullos y los lamentos. Cada hombre tenía su historia, pero todas sonaban igual: confianza rota, miedo y traición. Algunos esperaban ser deportados, otros solo pedían una llamada, una oportunidad de explicarse. Yo ya no pedía nada, solo quería entender qué había hecho para merecer todo eso. Mi abogado venía cada 2 semanas, siempre con la misma expresión cansada, los mismos papeles y la misma frase: «Tu caso es complicado». Intentaba explicarme los procesos, las audiencias, las apelaciones, pero yo apenas lo escuchaba. Lo único que me importaba era una pregunta que no tenía respuesta. ¿Por qué ella lo hizo? Una noche, el abogado me dejó una carpeta con copias de las pruebas que Daniela había entregado. La abrí con las manos temblorosas. Ahí estaba todo: mi declaración firmada, los documentos falsificados que ella había manipulado, los correos que supuestamente había enviado solicitando trabajos con identidades distintas. Eran falsos, pero lucían reales. Daniela había montado una historia perfecta, respaldada por papeles que yo mismo había firmado sin saberlo. Le mostré la carpeta a Samuel. Él la hojeó en silencio y dijo: «No vas a ganar esto, hermano, pero tal vez puedas contar tu verdad. A veces eso es lo único que queda». Esa frase me acompañó los días siguientes. Tal vez tenía razón. Tal vez no se trataba de ganar, sino de no perderme a mí mismo. La audiencia final fue un viernes por la mañana. Nos despertaron a las 5. Me dieron el uniforme azul y me esposaron de pies y manos. El frío del metal me devolvió a la realidad. En el trayecto miré por la ventanilla del autobús policial. Afuera, el cielo estaba nublado. Las calles por las que había caminado libre ahora eran un recuerdo distante. Cuando llegamos, me condujeron a una sala pequeña con un escritorio, una bandera estadounidense y una cámara. El juez apareció en una pantalla, conectándose desde otra ciudad. Mi abogado habló primero, intentando demostrar inconsistencias en la denuncia, pero cada palabra suya se estrellaba contra el muro de los documentos falsos. El fiscal leía con voz monótona las supuestas pruebas, describiendo mi vida como si fuera la de un delincuente. El individuo operó bajo múltiples alias, recibió dinero ilícito y engañó a las autoridades migratorias. Yo escuchaba sin poder intervenir. En un momento, el juez levantó la vista y me preguntó: «¿Tiene algo que decir antes de que dicte sentencia?». Respiré hondo. Mis manos temblaban. «Sí», dije con la voz quebrada. «Solo quiero que sepa que todo lo que hice fue por amor. Vine a este país para trabajar, para construir algo con la mujer que amaba. Le creí todo, cada firma, cada palabra, cada promesa. No soy un criminal. Solo fui un hombre enamorado que confió demasiado». «Tairás». El intérprete tradujo mis palabras, y el juez me observó por unos segundos. No dijo nada. Bajó la mirada y escribió algo. El silencio en la sala era absoluto.
Luego levantó la cabeza y pronunció la decisión. Se ordena la deportación inmediata del señor Miguel Hernández a su país de origen. Sentí como el mundo se desmoronaba, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo miré al juez y asentí. Cuando me llevaron de regreso al centro, Samuel me estaba esperando. ¿Qué pasó?, preguntó. Ya está decidido, respondí. Él asintió y me dio una palmada en el hombro. A veces perder también es una forma de liberarse. No supe si lo decía por consolarme o porque realmente lo creía. Pasé 3 semanas más esperando el vuelo. En esos días vi partir a muchos. Algunos salían llorando, otros riendo de nervios. Yo me mantuve en silencio. Cada noche miraba el techo y recordaba los años en Estados Unidos, los amaneceres de trabajo, los abrazos falsos, las promesas rotas. Pensaba en mi madre, en cómo explicarle que su hijo había sido traicionado por la mujer que ella bendecía en sus oraciones. Una madrugada, el guardia abrió la celda. «Pack your things», dijo. «You're leaving today». Metí mis pocas pertenencias en una bolsa, una Biblia pequeña, una foto de mi madre y una carta sin terminar que nunca envié. Mientras caminaba hacia el autobús, el frío de la mañana me mordía la piel. No sabía si me esperaba libertad o vacío. Antes de subir, miré por última vez el horizonte gris de Los Ángeles. Pensé en todo lo que había dejado atrás, pero también en algo nuevo que nacía dentro de mí. Una calma distinta, una aceptación amarga pero necesaria. Daniela había destruido mi vida, sí, pero no mi alma. El guardia me hizo subir y cerrar los ojos mientras colocaba las esposas, y en ese momento, en la oscuridad de mis párpados, me prometí que un día contaría mi historia. No para vengarme, sino para que nadie más creyera que el amor justifica perderlo todo. El vuelo de deportación estaba programado para el 17 de agosto de 2020. Ya había aceptado mi destino. Había pasado de la rabia al silencio, del silencio a una especie de paz cansada. Me levanté esa mañana preparado para desaparecer del país que había sido mi hogar por 14 años, pero la vida, incluso en sus peores momentos, guarda giros que uno nunca imagina. A las 6, un guardia entró en mi celda con un sobre en la mano. «Hernández, tienes correspondencia legal». Me sorprendió. Nadie me escribía. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta firmada por un abogado que no conocía. Decía que se había presentado una nueva evidencia en mi caso, un testimonio que podía cambiar el resultado. Pensé que era un error, pero cuando vi el nombre al final de la carta, el corazón me dio un vuelco. Marisol Torres. Marisol había trabajado con Daniela durante años, en la misma oficina de contabilidad. No la veía desde hacía tiempo. El documento explicaba que ella había contactado al abogado tras enterarse de mi deportación. Había declarado bajo juramento que Daniela había manipulado pruebas, falsificado documentos y mentido a las autoridades migratorias. En su declaración incluía correos electrónicos y grabaciones donde Daniela hablaba abiertamente de su plan. «No me importa si lo deportan», decía su voz en una de las grabaciones. «Quiero que desaparezca. Todo me pertenece por derecho». Cuando terminé de leer, mis manos temblaban. No sabía si llorar o reír. Era la primera vez en meses que la verdad tenía una oportunidad. El guardia me llevó a una oficina donde mi nuevo abogado, designado de urgencia, me esperaba. «Vamos a presentar una apelación inmediata», dijo. «Esto podría detener tu deportación, pero debemos movernos rápido». Esa misma tarde, la audiencia fue reabierta. El juez, visiblemente molesto por la nueva evidencia, ordenó una suspensión temporal del proceso. «Si esto es cierto», dijo mirando los documentos, «estamos ante un caso grave de falsificación y denuncia fraudulenta». Por primera vez, alguien me escuchaba. Por primera vez, mi historia no sonaba como una excusa. Durante los días siguientes, agentes federales revisaron la información. Confirmaron que las pruebas originales habían sido manipuladas, que las firmas no coincidían y que los correos provenían del computador personal de Daniela. Descubrieron incluso que ella había recibido dinero de un tercero a cambio de colaborar con una investigación falsa. Mi nombre fue retirado de la lista de deportación el 2 de septiembre. Cuando me dieron la noticia, no pude moverme. Me quedé sentado mirando el suelo sin entender del todo. Después de tanto tiempo viviendo como un fantasma, escuchar la palabra libre me sonó irreal. No sentí alegría inmediata, sino un vacío, como si la mente necesitara tiempo para creerlo. Samuel, que aún seguía detenido, me abrazó fuerte y dijo: «Te lo dije, hermano, a veces la verdad tarda, pero llega». El día de mi liberación, el sol me cegó al salir del edificio. El aire libre olía distinto, como si fuera nuevo. Llevaba la misma ropa con la que había sido arrestado meses atrás, pero ya no era el mismo hombre. Caminé sin rumbo durante horas, sin saber a dónde ir. No tenía casa, ni trabajo, ni familia aquí. Solo mi nombre limpio y una historia que nadie quería escuchar. Esa noche dormí en un refugio. Me desperté sobresaltado varias veces pensando que volverían por mí. Pero el silencio me confirmó que, al menos por esa noche, estaba a salvo. Al día siguiente, recibí una llamada del abogado.
Miguel, dijo, la señora Hernández ha sido citada a declarar. Las autoridades investigan si cometió perjurio y fraude documental. Si lo prueban, enfrentará cargos. No supe qué sentir. Parte de mí quería justicia. Otra parte solo deseaba olvidar. Había soñado tantas veces con verla arrepentida, con escuchar una disculpa, pero sabía que nunca la tendría. Ella ya no era mi esposa, ni siquiera una persona en mi mente. Era un capítulo cerrado con fuego. Con la ayuda del abogado conseguí un permiso temporal mientras mi caso se reevaluaba. Empecé a trabajar en un taller de un amigo, limpiando autos. Cada vez que veía mi reflejo en el metal pulido, me costaba reconocerme, pero también entendía algo nuevo. Seguía vivo. Un mes después, recibí un sobre con remitente desconocido. Dentro había una carta de Marisol. Decía, no lo hice por ti, lo hice porque ella se burlaba de todos, pero quiero que sepas que hay gente que todavía cree en la verdad. Guardé esa carta como un trozo de luz en medio de tanta oscuridad. A veces pienso que la vida me destruyó para reconstruirme distinto, que tal vez tenía que pasar por ese infierno para entender quién soy sin papeles, sin títulos, sin nada. Solo un hombre que sobrevivió al amor más cruel, y aunque aún tengo pesadillas con el sonido de la puerta rompiéndose, ahora cuando despierto no hay miedo. Solo una calma profunda, como si finalmente entendiera que la libertad no está en un país ni en un documento. Está en poder mirarte al espejo y saber que, a pesar de todo, no te convertiste en ellos. La libertad no llegó con aplausos ni con abrazos. Llegó en silencio, en una mañana tibia de otoño, cuando me devolvieron una bolsa con mis pertenencias y me dijeron que podía irme. Caminé por el pasillo del centro de detención sin mirar atrás. Afuera, el cielo estaba limpio, casi irónico, como si el universo quisiera ofrecerme un comienzo que ya no sabía cómo aceptar. El guardia me abrió la puerta, y por primera vez en mucho tiempo no hubo nadie esperando del otro lado. Ninguna mano, ninguna voz, ninguna promesa. Solo el eco de mis pasos alejándose. Tomé un autobús hacia el centro de Los Ángeles. Llevaba lo justo. Una camisa vieja, mi pasaporte vencido, $80, y la carta de Marisol doblada en el bolsillo. La ciudad seguía igual, pero yo no. Caminaba entre la gente y me sentía invisible, como si perteneciera a otro mundo. Cada esquina me recordaba algo. El restaurante donde Daniela y yo solíamos comer, la tienda donde compramos el primer microondas, el parque donde me prometió para siempre. Todo eran fantasmas. Esa noche dormí en un albergue para migrantes en Boyle Heights. El olor a sopa caliente y a ropa húmeda me trajo recuerdos de mis primeros años en el país, cuando el sueño americano aún parecía posible. Me ofrecieron una cama, y mientras me recostaba, entendí algo. Salir libre no era lo mismo que ser libre. Mi cuerpo estaba fuera, pero mi mente seguía atrapada en la celda donde ella me dejó. Los días siguientes intenté rehacer una rutina. Busqué trabajo, conseguí uno lavando autos en un taller pequeño. El dueño, un salvadoreño llamado Pedro, no me pidió papeles. Solo me miró a los ojos y dijo, aquí todos hemos perdido algo. Me pagaba por día, en efectivo. No era mucho, pero el olor a grasa y jabón era mejor que el de cloro y miedo. Trabajar me mantenía cuerdo. A veces, mientras secaba los autos, pensaba en Daniela, no por amor, sino por costumbre. Había sido mi centro por tanto tiempo que el silencio que dejó era ensordecedor. Quise odiarla, pero el odio consume, y yo ya no tenía fuerzas para alimentar ningún fuego. Así que la dejé ir, poco a poco, como se deja escapar un dolor viejo. Un día fui al banco, al mismo donde solíamos ir juntos. Pedí revisar si aún quedaba algo en la cuenta conjunta. El empleado me miró con lástima. Esa cuenta fue cerrada hace meses, señor Hernández. Sentí una punzada, no por el dinero, sino por lo simbólico. Era el cierre definitivo de una vida que ya no existía. Llamé a mi madre por primera vez desde todo aquello. Cuando escuché su voz, se me quebró el alma. Hijo, ¿dónde estás? Me dijeron que te habían llevado. Le conté todo. No tuve que adornar nada. Ella guardó silencio largo rato y luego dijo, Dios te libró de algo peor. No lo entiendes ahora, pero un día lo agradecerás. No supe si tenía razón, pero sus palabras me dieron un pequeño descanso. Con el tiempo, empecé a caminar sin miedo a las patrullas ni a los uniformes. Aprendí a disfrutar de pequeñas cosas. El olor del pan recién hecho en la esquina, el sonido de los niños jugando, el café de las mañanas sin vigilancia. La vida me había quitado casi todo, pero me devolvía algo más grande, el sentido de existir sin deberle nada a nadie. Una tarde, mientras limpiaba un auto negro brillante, vi mi reflejo en la carrocería. No era el mismo hombre. Había arrugas nuevas, una mirada más quieta y algo que antes no tenía, dignidad. Me di cuenta de que Daniela había intentado destruirme, pero sin querer. Me liberó de una mentira que yo mismo sostenía. El vacío seguía ahí, claro, pero ya no dolía igual. Era un espacio que podía llenar con otras cosas. Trabajo honesto, silencio, fe.
A veces por las noches escribía en un cuaderno viejo todo lo que recordaba, cada detalle, cada fecha, cada palabra que me marcó. No lo hacía por venganza, lo hacía para no olvidar, porque olvidar sería permitir que su mentira ganara. Con el tiempo, algunos hombres del albergue comenzaron a pedirme ayuda para escribir cartas a sus familias o para traducir documentos. Sin darme cuenta, me convertí en una especie de guía para otros, tal vez porque había sobrevivido a lo que ellos temían más. Una noche, uno de ellos me dijo: tu historia nos da esperanza, hermano. Si tú saliste de eso, nosotros también podemos. Esa frase me hizo llorar. No porque me creyera fuerte, sino porque entendí que sobrevivir no se trata de ser valiente, sino de seguir caminando incluso cuando todo dentro de ti está roto. Ahora vivo día a día. No tengo grandes planes, ni sueños imposibles. Solo tengo mi verdad, y eso basta. Aprendí que el amor sin respeto es una cárcel, y que la libertad verdadera empieza cuando ya no necesitas que nadie te salve. A veces me preguntan si la perdoné. Nunca sé qué responder. El perdón no es una llave que uno gira para cerrar el pasado. Es un proceso lento, casi invisible, que se parece más a la aceptación que al olvido. Durante mucho tiempo quise odiarla, pero el odio es otra forma de seguir atado. Un día, sin darme cuenta, me di cuenta de que ya no la recordaba con rabia, sino con lástima. Lástima por alguien que tuvo tanto miedo de perder el control que destruyó todo lo que le daba sentido. He aprendido que no todos los que te aman te quieren ver libre. Algunos te aman solo mientras les perteneces. Daniela me enseñó eso sin palabras. Yo la había hecho dueña de mi futuro, de mis papeles, de mi nombre, de mi esperanza, y cuando decidió romperlo todo, me dejó desnudo frente al mundo. Pero esa desnudez, que al principio fue vergüenza, terminó siendo mi salvación. Porque cuando lo pierdes todo, descubres qué es realmente tuyo. Hoy vivo en un pequeño cuarto alquilado en una casa vieja de Pasadena. Trabajo en el mismo taller, pero ahora me llaman el mexicano que volvió del infierno. No me molesta. Tal vez sea cierto. Hay cosas en mí que ya no regresarán. La inocencia, la confianza ciega, la idea de que el amor basta para sobrevivir. Pero en su lugar hay algo más fuerte, algo que nadie puede quitarme. A veces me despierto a las 5 de la mañana, la misma hora en que aquella puerta se rompió. Por un instante, escucho el eco del pasado, el ruido de las botas, la voz gritando mi nombre. Y luego recuerdo que ya no estoy allí, que esa puerta ya no existe, que nadie puede venir a buscarme. Entonces cierro los ojos, respiro y agradezco. Porque sobrevivir no siempre significa seguir vivo. Significa haber cruzado el fuego y seguir caminando, aunque te falten pedazos. Pienso mucho en los años perdidos, en el dinero enviado, en la casa que nunca fue mía. Pero también pienso en todo lo que gané sin saberlo. Gané el valor de enfrentarme a mí mismo, de aceptar mi historia sin vergüenza. Gané la paz de no deberle explicaciones a nadie. Y sobre todo, gané la certeza de que la dignidad no se mide en papeles ni en fronteras. A veces escribo mi historia en hojas sueltas, con la intención de dejarla como testimonio. No por venganza, sino por los que vienen detrás, por los que aman tanto que se olvidan de sí mismos, por los que creen que el sacrificio sin límites es virtud. No lo es. El amor no debería doler así. Nadie merece ser traicionado por la persona a la que más protegió. Nadie debería aprender el valor de la libertad a través del miedo. Sueño con volver a México algún día, no como el hombre deportado, sino como alguien que eligió regresar. Quiero visitar a mi madre, caminar descalzo por las calles de mi pueblo, mirar el cielo sin sentir que me pertenece a medias. Quiero reconstruir algo, aunque sea pequeño, pero que esta vez sea mío, sin mentiras, sin trampas, sin papeles falsos, solo con mis manos y mi nombre, el verdadero. Y si alguna vez me encuentro con Daniela, porque la vida siempre tiene esa forma extraña de cerrar los círculos, no quiero verla con odio. Quiero poder mirarla y decirle, con calma: gracias. Gracias por haberme roto de una forma tan completa que no me quedó otra opción que aprender a vivir de nuevo. Gracias por mostrarme el límite entre el amor y la destrucción. Hoy entiendo que no fui deportado del país. Fui deportado de una mentira. Y en esa expulsión encontré lo más valioso: la libertad de ser quien soy, sin miedo, sin permiso, sin cadenas. Cuando camino al trabajo y siento el sol en el rostro, cierro los ojos y sonrío. Ese calor, tan simple y tan real, es mi nueva bandera. No necesito nada más, porque después de todo, sobrevivir no fue mi castigo, fue mi milagro.